vamos a estudiar la primer ley de la serie que iniciamos hace 8 días, las 7 leyes de la cosecha. El libro de los Gálatas, capítulo 6, versículo del 7 al 9, dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Voy a continuación a enunciarles las 7 leyes de la cosecha y vamos a estudiarlas una por una cada martes. Hoy vamos a estudiar la número 1, pero quiero que ustedes sepan cuáles son estas 7 leyes que a continuación se las voy a enunciar. La primera, y la que en esta noche vamos a estudiar, es que recogemos mucho de lo que no sembramos. Toda vida proviene de una vida anterior o de alguna cosa que le antecede. Así lo demostró el científico Louis Pasteur. Repito, toda vida proviene de una vida anterior. No existe tal cosa como una generación espontánea, porque toda causa tiene un efecto. Lo que nosotros recogemos en nuestra vida fue plantado antes. Como te está yendo ahorita en la vida, es el resultado de tus semillas sembradas antes o de las semillas de algunos familiares o maestros de escuela o profesores que sembraron en tu mente en años o en meses pasados. Muchas veces somos beneficiados por buenas semillas que sembraron en nuestra vida y muchas veces somos maldecidos por mala semilla que sembraron en el pasado en nuestra vida. La segunda ley es que recogemos lo mismo que sembramos. Lo que sembramos, vamos a recoger. Sembramos bien, sembramos amor, sembramos caridad, sembramos compasión, vamos a recoger eso. Sembramos envidia, sembramos crítica, sembramos odio, vamos a recoger exactamente lo que sembramos. No te engañes, Dios no puede ser burlado. En tercer lugar, vamos a recoger en diferente temporada que cuando sembramos. Ningún sembrador siembra en la semana 1 de mayo y recoge la primera semana de mayo. Recoge hasta julio o agosto la cosecha. Por eso dice la Biblia que no nos cansemos de sembrar, porque nunca aparece inmediatamente el resultado de lo que sembramos, para bien o para mal. Aparecen meses después o años después. La cuarta ley, vamos a recoger más de lo que sembramos. Sembramos viento, no vamos a recoger viento, vamos a recoger más que viento, vamos a recoger torbellino, Oseas 8:7. Cuando sembramos bien, no vamos a recoger las 5 semillas que sembré, voy a recoger al 100%. Vamos a recoger siempre más, para bien o para mal, de lo que hemos sembrado. La quinta ley, vamos a recoger en proporción a lo que sembramos. Si sembramos escasamente, vamos a recoger escasamente. Si siembro abundantemente, voy a recoger mucho más abundantemente de lo que yo sembré. Sexta ley, recogeremos buena cosecha solo si perseveramos. Solo si perseveramos. En Santiago capítulo 5, versículo 7, dice el apóstol Santiago: por lo tanto, hermanos, tengan paciencia. Cuánto necesitamos la paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía.
Tú estás orando por tus hijos, no dejes de hacerlo nunca. Sigue orando. Que mi hija ya se fue a la casa, sigue orando por ella. Que mi hijo ya está en las drogas, sigue orando por él. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Vas a recoger si no desmayas. Es importantísimo para recoger la cosecha que perseveremos. Y séptima y última ley, no podemos hacer nada por la cosecha del año anterior, pero sí podemos hacer por la de este año. Lo que sembramos la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, pertenece al pasado y a la historia. Ya no se puede lamentar, ya no se puede culpar. Hay que recoger esa cosecha y sembrar la buena, y no hay nada que hagamos al respecto. Debemos preocuparnos por lo que estamos ya sembrando desde este día. Estas son las 7 leyes que vamos a estudiar detenidamente, una por una, y vamos en esta noche a Mateo capítulo 13 para estudiar la primera ley. Recogemos mucho de lo que no sembramos. Esta es una ley inexorable, es una ley espiritual, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. En cada ley hay que repetir esto: Dios no puede ser burlado. Son 7 leyes que tienen forzosamente que cumplirse. Muchas cosas de las que nosotros estamos recibiendo ahorita en nuestra vida, tal vez tú tienes ahorita una buena educación en un colegio particular de paga, y estás recogiendo el trabajo que tu papá realizó cuando era joven. Fue honesto tu papá y se labró una carrera, y tú estás recibiendo como hijo o como hija los beneficios de unos padres que eran consagrados o que eran buenos o de alguna forma fueron personas bendecidas en esta vida, y tú estás recibiendo una buena casa, tienes comida, tienes tu coche, etcétera, etcétera. Muchos de nosotros estamos recogiendo en la vida algo que nosotros no sembramos nunca. Alguien más lo hizo. Otros de ustedes en esta tarde tienen la mentalidad que tienen porque en la preparatoria o en la secundaria tuviste un maestro ateo o comunista o que amaba al Che Guevara y te indujo a que tú pensaras como pensaban los comunistas, te inculcó el odio que tienes contra Cristo o contra los cristianos, o tal vez tus padres te decepcionaron y ya crees que todo el mundo es igual y que todos son hipócritas, y el resultado de tus pensamientos en esta tarde es el resultado de semillas que alguien en tu pasado sembró en tu corazón. Si tú tienes en esta tarde semillas de dudas, tal vez creciste en un ambiente donde todo era duda, tus papás eran agnósticos y todo eran incrédulos, o te decían que creían en Dios y vivían de otra manera, y tú te confundiste y eres una persona que eres muy susceptible a dudar de todo por las semillas que te sembraron en el pasado. Familiares, maestros o amistades. Algunas veces recogemos, ahorita repito, cosas buenas. Muchos de ustedes pueden ahorita ser personas tranquilas, apacibles, porque tu madre fue una persona que oró por ti, tu padre fue un buen hombre que dio ejemplo a tu casa, etcétera, etcétera, y eres ahorita una persona que estás recogiendo un ambiente de paz en tu casa y tranquilidad, porque esa cosecha la estás recogiendo porque alguien antes que tú la sembró. Repito, para bien o para mal. En Mateo 13, versículo 24 al 30, encontramos este principio. Si alguien ha sembrado en nuestra vida mala hierba, en el tiempo de la cosecha no hay manera de evitar las consecuencias. Vamos a entender esto bien. Si alguien en mi pasado sembró mala hierba, yo la voy a recoger. Pregunta: ¿y de qué manera soy responsable y culpable ante Dios de lo que sembraron en mí en mi pasado? ¿Correcto? Y esto lo vamos a responder también. Muy bien, mi padre fue alcohólico y sembró en mí el alcoholismo. Yo nací, no soy culpable del pecado de mi padre, pero he heredado las consecuencias de la maldición del alcoholismo.
La mala hierba ahí nació dentro de mí. Mi mamá fue bruja y yo he heredado las facultades de la brujería y el misticismo y comunicarme con los muertos. Es una mala hierba, una maldición tremenda. Ahora, ¿qué cosa debo hacer? Somos nosotros responsables de, pongan atención, cuando yo descubro la mala hierba que en mi vida se ha sembrado, ahora yo soy responsable delante de Dios de cortarla. No eres responsable ni tienes la culpa que tu papá fue así, tu mamá fue así, que tu maestro te puso sus pensamientos, pero ahorita en el presente, años después, cuando estás siendo iluminado por el Espíritu de Dios a través de su palabra, cuando tú comienzas a descubrir que esas cosas son malas en tu vida, tienes que arrancarlas de tu corazón. Tienes que sacarlas de tu vida. Somos responsables de cortar la mala hierba ahorita antes que siga creciendo. Voy rápidamente, antes de entrar a Mateo, a contar una historia. Era una calabacita que nació chueca. Y vino el granjero en el tiempo de la cosecha y a todas las que estaban chuecas las cortaba y las echaba al fuego porque no servían. Entonces la calabacita le pregunta al granjero, oiga, ¿por qué me viene usted a cortar y echar al fuego? Yo no tuve la culpa de haber nacido chueca. Y el granjero le contesta, no te voy a echar al fuego porque naciste chueca, sino porque nunca te quisiste enderezar. ¿Capiche? Cuando estemos en el día del juicio, Señor, yo no tuve la culpa, pues mi papá le decían el Capone de la Roma, mi mamá le decían la Leona de Santa Julia, mis abuelos brujos, de chica me violaron, o de chico aprendí esto, etcétera, etcétera. ¿Yo qué culpa tengo que soy? Soy el resultado. Fíjense lo que dice la psicología actualmente, que somos víctimas del medio ambiente. No hay cosa más falaz y más contradictoria a la palabra de Dios que hacer víctimas a los culpables de sus responsabilidades y de sus crímenes. Ay, es que el que mató al presidente Kennedy, Lee Harvey Oswald, comenzaron los psiquiatras a decir, pobre muchacho, nunca tuvo papá, hijo producto de 3 hogares divorciados, y lo corrieron de todas las escuelas, y por eso actuó y se convirtió en un criminal. La sociedad, de alguna manera, trata de justificar nuestra conducta. Y esto, ante los ojos de Dios, es absolutamente inválido en el día del juicio. Todos somos responsables de nuestras acciones. Y tú eres lo que eres en esta noche porque tú lo quieres ser. Tú eres el resultado de tus decisiones de tus días pasados o de tus meses pasados. Si tuviste una mala influencia, tú puedes cortar esa mala hierba y no ser igual que tu papá, ni ser igual que tu mamá. Y si tu esposa te falló o tu esposo te falló, tú no tienes por qué seguir los mismos pasos. Tú eres responsable delante de Dios de cambiar tu manera de vivir con la gracia de Dios. En Mateo 13:24 dice Jesús, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Lo primero que observamos nosotros es que mucha de la mala hierba que ha sido sembrada en nuestro campo, el campo es el corazón, ha sido sembrada por el enemigo. Y usó a mi maestro, usó a mi madrastra, usó a mi padrastro, usó a un familiar, a un cuñado, a un hermano, a un presidente, yo no sé. Pero todos nosotros, de alguna forma, sin que nos diéramos cuenta, el enemigo sembró mala hierba en nuestro campo. No estábamos conscientes de las semillas que estaban sembrando en nuestra mente. Dice el versículo 26, cuando salió la hierba, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña?
O sea, dicen los papás, pero mi Pepín, sí, yo fui buen padre y lo mandé a La Salle y le di buena ropa. ¿De dónde me sale ahora que me hablan del colegio Windsor de Inglaterra que ya se embarazó mi hija? ¿Y de dónde me hablan que anda robando? Ese no es mi hijo. ¿Cuántos padres hemos dicho lo mismo? Mi hijo, tu hijo, déjame decirte, es peor de lo que te imaginas. Es que mi hijo no es capaz de eso, que no es capaz de eso y peor cosas que esas. No sabemos, ni los padres, ni los hijos, ni nadie, las cosas que nuestros hijos les han sembrado en la calle. Sus amistades, las revistas que han leído, los consejos de los maestros, los consejos en la escuela, la amiga que tiene, el amigo que tiene, esa semilla tarda en crecer, pero tarde o temprano se manifiesta. Y aparece la maldad de tu hijo, aparece la maldad de tu hija, aparece nuestra propia maldad de nuestro propio corazón, tarde o temprano, cuando estamos ante las pruebas. Dice el versículo 37 al 40, explicándoles Cristo la semilla, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahora, cada vez que venimos a la Biblia, a un estudio, a una predicación, cada vez que tenemos un campamento de matrimonios, un campamento de jóvenes, son oportunidades para ¿qué? Recibir la semilla de Cristo. El campo, dice Jesús, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Vemos pues en este principio que las implicaciones de este hecho real son asombrosas. Del lado positivo, el mundo entero, hasta los malos, reciben bendiciones de Dios y ellos nunca han sembrado buena semilla para recoger bendiciones. ¿Cómo? Dice Mateo 5:45, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios envía lluvia sobre buenos y malos. Dios muchas veces bendice a los malos y creemos nosotros que porque tienen dinero o prosperan en los negocios, se les va bien la vida, creemos que ya Dios les dio su favor. Salmo 37 del 1 al 2. No tengas envidia de los que prosperan en su camino, de la persona que hace iniquidad, porque como la hierba será pronto cortado y como la hierba se secará. Somos movidos a la envidia. Mi compadre que no es cristiano y que se la pasa viendo el fútbol siempre con sus chelotas y con sus revistas y con su amante, y yo que soy cristiano me quedé sin trabajo y no me está yendo bien. ¿Sabes una cosa? Él va a recoger su cosecha tarde o temprano. Tú sigues sembrando y deja que la semilla siga germinando en tu corazón, y cuando veas a tu compadre, vas a ver que desaparecerá como el viento, que caerá, que se enfermará, que acabará de lo peor de la vida, y tú después de 5 o 10 años te darás cuenta que valió la pena haber sido testigo de Jesucristo. Solo el tiempo nos demuestra la cosecha que recogemos, pero todos la recogemos. Muchas naciones, otro ejemplo, fueron fundadas, como los Estados Unidos de Norteamérica, por personas que se les llamaron pioneros, que venían huyendo de la persecución de la Reforma Protestante. Y en el año 1605 llegaron al estado de Virginia los primeros pioneros, escapándose de Inglaterra, porque ellos leían la Biblia y porque Roma les persiguió por ser cristianos. Por eso les llamaron protestantes. Antes les llamaban hugonotes. Llegan a Estados Unidos y colonizan Estados Unidos con un libro en la mano que se llama la Biblia. Estados Unidos de Norteamérica es el único país en la historia de las naciones, el único que ha sido fundado, cimentado sobre la palabra de Dios. Al grado que las mismas monedas les mandaron imprimir "In God we trust", en Dios confiamos. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, cristiano. Thomas Jefferson, cristiano. Abraham Lincoln, cristiano. ¿Cuándo hemos visto algún otro presidente que pueda gobernar un país con la palabra de Dios?
Actualmente tenemos un grande predicador que ya acaba de cumplir 80 años, el doctor Billy Graham, que ha sido consejero de 7 presidentes, comenzando desde Roosevelt, Eisenhower, los Kennedy, Reagan, Bush, Clinton, y lo invitan cuando toman el voto presidencial en la Casa Blanca, invitan a Billy Graham a que él ore y lea la Biblia. En los juzgados y tribunales americanos te hacen juzgar sobre la Biblia y jurar sobre la Biblia, aunque el juez sea o no sea cristiano. La Biblia fue el cimiento de los Estados Unidos de Norteamérica, y las personas fueron beneficiadas por algo que ellos no sembraron. Estas personas fundaron escuelas, orfanatorios, hospitales cristianos. En Estados Unidos llegas a hospital presbiteriano, hospital bautista, hospital metodista, hospitales, y por todos lados vemos la huella y la influencia en Estados Unidos del cristianismo. Desgraciadamente, desde 1973, que se legalizó el aborto en Estados Unidos, y los presidentes que han comenzado a subir han abandonado la palabra y han prohibido orar en las escuelas, Estados Unidos, ante nuestros ojos, está comenzando a ser derrumbado moralmente. Los Estados Unidos son lo que son, no porque esta generación ahorita lo hayan hecho, sino porque los pioneros trajeron de Europa la Biblia. Sin embargo, ¿cuál es el registro de nuestra historia en América Latina y aquí nosotros en México? Cuando llegaron a México los primeros colonizadores, allá por el año 1500, Fray Bartolomé Las Casas, etcétera, etcétera, llegaron los españoles con Hernán Cortés, llegaron a buscar oro a México. Trajeron la religión y llegaron a México y unieron, vean esto, unen la búsqueda del oro y la religión con el paganismo. Los aztecas sacrificaban a las víctimas, sacaban el corazón a sus víctimas, brincaban los matachines, etcétera, etcétera, adoraban a los dioses, y se mezcló la religión con el paganismo. Esto se llama sincretismo. Sincretismo. La unión de la religión con el paganismo. Y ahora vemos en muchas religiones que hay una religión y hay a los matachines invocando a Tlaloc, y es una mezcla de brujería, paganismo, danzas paganas y cristianismo. Esto no es más que la perversión y el leudamiento del verdadero cristianismo de la palabra de Dios. Entonces aquí en México, Centro y Sudamérica, ¿verdad? Estamos pobres y amolados y todos, pero vean ustedes que no hay ninguna coincidencia en que somos los países más idólatras del mundo entero. No es coincidencia. No ha existido ningún país cristiano que no haya sido bendecido más que los países como nosotros, que somos países hundidos en la idolatría y en el paganismo. Dios ahora resplandece en México en los últimos 30 años. Este mensaje está penetrando en todos lados. Los corazones de los hombres están cambiando. Los políticos están cobrando conciencia. Ya podemos penetrar por la televisión, podemos penetrar por el radio, podemos penetrar en campañas, tenemos libertad de cultos, tenemos un artículo que cambiaron en el 130 de la Constitución, donde tenemos ya una personalidad jurídica en las iglesias, y ahora tenemos por primera vez la puerta abierta de Dios, porque ya viene el juicio, para anunciar que a México se le debe mencionar que se arrepienta de sus pecados. Nuestro mensaje es: arrepiéntanse mexicanos, arrepiéntanse políticos, arrepiéntanse maestros. El juicio viene, el juicio viene, el juicio viene, y Dios nos va a abrir más puertas. Va a haber una transferencia de riquezas de Estados Unidos a México para que nosotros recibamos la bendición y podamos bendecir a nuestros hermanos en Centro y en Sudamérica. Esto es lo que Dios está haciendo en esta época con México y con la Iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos tuvo su oportunidad, Europa tuvo su oportunidad, Inglaterra tuvo su oportunidad, pero aquí nosotros en Latinoamérica nunca en la historia hemos tenido la oportunidad de predicar el Evangelio más que en los últimos, escucha, en los últimos 30 años. ¿Cuándo llegó a México el Evangelio? El Evangelio, no la religión. La religión llegó en 1525 y pico. El Evangelio llegó hace 105 años. Por los presbiterianos que venían de Estados Unidos y fundaron iglesias en Villahermosa, en Tabasco y en Chiapas. Y la mayor parte de las iglesias que se han fundado cristianas han sido hechas por americanos. Es que son los de la CIA y los
bueno, ¿y quién fundó la religión aquí, católica en México? Pues los españoles. Entonces, de alguna otra forma, o españoles americanos, pero somos la influencia de dos países. Yo prefiero tener la influencia de la Biblia a la influencia española de una religión que no está basada en la palabra de Dios. Pero somos la influencia de algo. Un día me dijeron, es que ustedes los cristianos aquí que reciben dinero de Estados Unidos, ¿y ustedes cuánto reciben allá de Roma? Entonces, tenemos que ser realistas y enfrentar cuál es la realidad. Necesitamos arrepentirnos de nuestra idolatría, arrepentirnos de nuestro paganismo. Yo no tengo la culpa que mis padres hayan sido idólatras. Dios los juzgará. Ellos no van a ser responsables de lo que no sembraron, pero yo soy responsable en 1999 de que yo conozco la verdad, que conozco la luz y tengo que predicar la luz y jamás comprometer la luz con nadie, aunque me cueste mi propia vida. Si nosotros no tenemos ese espíritu y esta lucha de guerreros, de saber que el tiempo es corto y que tenemos que dar a conocer la verdad y que la verdad va a ofender a muchos. Cristo ofendió a los fariseos, Cristo ofendió a su mamá, Cristo ofendió a sus hermanos, Cristo ofendió al gobierno y por eso lo crucificaron, porque los ofendió y nunca se arrepintió de haberlos ofendido, porque era necesario que tropezaran en la piedra que había sido la piedra del ángulo de los edificadores. Lo que el mundo le llama ofensa, Cristo le llama la verdad. La verdad implica confrontación. Siempre, 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 siempre. Esta ley de la siembra que recogemos, mucho de lo que no sembramos, también funciona negativamente. Tal vez nuestros padres sembraron dentro de nosotros un espíritu de crítica. Y en mi caso solamente oí crítica, y tal vez ellos comenzaron a buscar faltas en todo lo que hacíamos, y yo crecí con el espíritu de crítica, y soy una persona criticona, porque en mi pasado mis padres me sembraron esa semilla. Ahora, cuando yo descubro que soy criticón, en ese momento soy responsable ante los ojos de Dios. Pues ahora arranco este espíritu de crítica que tengo y voy a comenzar a bendecir a la gente, a hablar bien de la gente y jamás voy a hacer un pacto con mi boca de nunca volver a hablar mal de nadie en mi vida. Porque quiero que me vaya bien en la vida. Tal vez mis padres fueron alcohólicos, como les dije, y me transmitieron los genes del alcoholismo o cualquier otra enfermedad hereditaria. Ahora dicen que ya los problemas de la próstata, el cáncer son hereditarios, que la artritis muchas veces es hereditaria, que el alcoholismo es hereditario. Los hijos en este caso son las víctimas de la mala hierba que se sembraron en sus vidas. Todo lo que está sucediendo en nuestra nación actualmente en México es el resultado de lo que en el pasado, en los siglos y años pasados, nosotros hemos sembrado. Tenemos el presidente que nosotros merecemos. Tenemos el gobierno que nos merecemos. Tenemos los resultados que tenemos en México que nos merecemos. Y ya basta de lamentarnos y de atacar. El gobierno tiene la culpa. No, pongan al PAN y va a cambiar la situación. Si entre el PAN es lo mismo, si entre el PRI, no son los partidos políticos, es el hombre. Ningún partido puede ofrecerle la solución a ningún país porque somos humanos todos. Llegó un hermano y me dijo hace poco, oiga hermano, es que si votamos por el PRI ya estuvo suave 50 años de dictadura. Y le dije, ¿y qué crees que si hubiera otro partido que no se llamara el PRI hubieran hecho algo mejor? Somos humanos todos. Y no son los partidos, es el hombre que todo lo que toca lo convierte y lo corrompe y lo hace totalmente desagradable a los ojos de Dios. No habrá un gobierno hasta que Cristo venga, un solo gobierno perfecto en el mundo que traiga el bienestar social y la justicia a las naciones más que Jesucristo. Que el promedio de las grandes civilizaciones ha durado no más de 200 años. Y estas naciones progresaron en la siguiente secuencia y la escribí para ustedes, me pareció demasiado interesante y vean ustedes el ciclo de todas las naciones. De la esclavitud a la fe espiritual, de la fe espiritual a un gran valor, de un gran valor a la libertad y de la libertad a la abundancia. Vean ustedes cómo van subiendo las naciones
en este caso Estados Unidos, ¿verdad?, de la esclavitud a la fe espiritual, al gran valor, del valor a la libertad y a la abundancia. Ahora bien, cuando las naciones llegan al clímax o a la abundancia, de la abundancia comienza el descenso y el primer paso es el egoísmo. Del egoísmo a la complacencia, de la complacencia a la apatía, de la apatía a la dependencia y de la dependencia de regreso a la esclavitud, de donde fueron sacados. Este ciclo sociológico a nivel naciones me habla del ciclo de nosotros como individuos también. Todo ser humano que haya sido sacado de la esclavitud y que haya sido en el pasado, a lo mejor fuiste negrito, fuiste esclavo, sirviente, y después te vino una gran fe, de la fe tuviste el gran valor y te emancipaste y eras libre y comenzaste a tener dinero y comenzaste a progresar en la vida. Al llegar al presidente de la República, al llegar a ser gerente de la General Motors, al llegar a ser artista de cine, al llegar a ser el boxeador peso welter número 1 del mundo, a la cima, cualquier ser humano que llegue a la cima, ahí en la cima comienza a volverse más egoísta que nunca. Del egoísmo comienza la complacencia, se comienza a complacer. No, pues ahora, alma mía, descánsate, a ver una de vodka, otra mujer, puedo pagar departamento a 3 amantes. De ahí viene la apatía. ¿Yo para qué quiero a Dios? No tengo necesidad de Dios. Después comienzas a depender de tu esclavitud y de ahí, sin que te des cuenta, has regresado de donde Dios te sacó, a la esclavitud. El doctor Larry Poland llama a nuestra sociedad actual la época de la ironía. Y la razón, de acuerdo a este doctor cristiano, por lo cual nuestra época está como está, es por las siguientes razones. También las apunté. 1. Hemos lanzado cohetes al espacio, pero nadie se preocupa por la eternidad. Tenemos la mejor defensa militar de la historia y la más débil defensa moral de la historia. Es la época cuando llamamos aficionado a una persona que se pierde un partido de fútbol, pero le llamamos fanático si lee la Biblia. Es la época cuando ponemos en la cárcel a un hombre que ha engañado a la sociedad, pero nos reímos del hombre que engaña a su esposa. Es la época cuando recomendamos a los jóvenes que usen condones para evitar embarazos y enfermedades venéreas. Pero llenamos la televisión, las revistas y la publicidad invitando al sexo libre. Cuando nuestros gobernantes equivocan el camino, nosotros los cristianos, junto con los demás, vamos a recoger lo que ellos sembraron. Injusticias, hambre, inmoralidad, opresión. El rey Salomón escribió en Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Qué vamos a hacer en México? ¿Lamentarnos? ¿Seguir con una campaña de linchamiento contra el gobierno o contra tal o cual partido? ¿Cuál es la posición de la Iglesia de Jesucristo? Nosotros somos la luz, no el gobierno, no los partidos políticos. No los líderes campeones en oratoria, políticos o los demagogos. Somos nosotros, la iglesia, los cristianos, los responsables de traer un cambio a nuestra patria. Nosotros. Cuando Dios condenó Sodoma y Gomorra, escuchen, Dios no juzgó a Sodoma y Gomorra por los homosexuales. No los juzgó por los sodomitas, aunque fue una de las causas indirectas del juicio de Dios. Dios le dijo a Abraham, si tú me encuentras 50 justos, no castigo Sodoma. Se fue bajando la cuenta 40, 30, 20, hasta que Abraham le dijo a Dios, si encuentro 10, si encuentras 10, perdono Sodoma. Vean ustedes, Dios no condenó a Sodoma por el pecado. Dios condenó a Sodoma porque ya no había justos. 3 justos hubieran sido suficientes para evitar el castigo
a Sodoma y Gomorra. 3 cristianos consagrados. Dios no va a juzgar a tu familia porque tu padre es un perdido y tu madre es una perdida, o porque tienes una familia de borrachos. Dios va a juzgar a tu familia porque tú ya no intercedes por tu familia. Tu familia no va a tener ninguna esperanza porque tú ya no estás en la brecha orando e intercediendo por ellos. Dios juzga a las naciones cuando la iglesia pierde su sentido de misión. Y nuestra misión es ser luz, alumbrar, influir en nuestra sociedad, en tu secundaria, en tu trabajo, en tu oficina, en tu salón de belleza, en tu bufete jurídico, en la policía donde trabajes, no importa dónde estés, sé luz. Mantente firme a tus convicciones y veremos un cambio tremendo en nuestra sociedad. Vean ustedes finalmente en el libro del Génesis capítulo 6, que una sociedad corrompida va a ejercer influencia en la manera de vivir de sus ciudadanos. Si aquí en nuestro país estamos viendo programas de televisión, ese programa de qué nos pasa, antes yo lo veía y me reía, y que el picudo y esas cosas, y ahora puro sexo, pura cochinada, todo ya en la televisión es cochinada, inmoralidad, violencia, crímenes, sexo. Es un bombardero tremendo que la televisión entra y se prende y envenena toda la atmósfera de nuestro hogar. Y todo esto viene de la sociedad permisiva en que estamos viviendo. Una sociedad corrompida ejercerá una influencia tremenda en la manera de vivir de sus ciudadanos. Vean ustedes en Génesis 6, versículo 5, antes de que el diluvio viniera, lo que Dios vio en el mundo. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón era de continuo hacia el mal. Llega un momento en que los seres humanos solamente piensan, todo el día está en su mente el sexo, la pornografía, el crimen, transar, robar, defraudar, no dejarte. Todo continuamente en tu mente es maldad. No hay 15 minutos en las 24 horas que tienes de vida, 15 minutos que tus pensamientos sean puros, santos, honestos, sinceros delante de Dios. Y cuando llega una sociedad donde continuamente solamente están pensando cosas de maldad, dice la Biblia en el versículo del 11 al 13 de Génesis 6. Y entonces se corrompió la tierra. No se puede evitar la corrupción del mundo entero. Y entonces dice la Biblia, la tierra estaba llena ¿de qué? ¿Y México está lleno de qué? México está lleno de violencia. ¿Cuáles son los antecedentes de esta violencia, señores sociólogos? Ustedes explíquenoslos. ¿De dónde viene la violencia de nuestro país, donde estamos ya en la ley de la jungla y de la selva? ¿De dónde viene? Viene de que antes de la violencia viene primero la inmoralidad. Y Dios en el cielo se enoja, y como allá abajo en México todos son inmorales, programas inmorales, todo es inmoral, anuncios inmorales por todos lados, muchachas en ropa interior, hombres en ropa interior, oye, programas de televisión para las mujeres, de hombres desnudándose enfrente de ellas. Estamos llegando al colmo de nuestras maldades. Dios no puede quedarse totalmente sin hacer nada. Esta violencia que está explotando por todos lados, donde ya nadie se siente seguro, es el resultado de la inmoralidad. No lo queremos entender, no lo queremos asimilar, no lo queremos reflexionar. Versículo 12, y miró Dios la tierra y estaba corrompida. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios pues a Noé, versículo 13, he decidido el fin de todo ser. Cuando Dios ve en tu corazón, amigo que nos visitas, personas que nos ven a través de la televisión, cuando Dios ve en tu corazón que lo único que existe en tu vida es maldad, 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 maldad,
Dios decide destruirte. Dios decide destruir. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Yo los destruiré. Escuchen esto, con la tierra. Los juicios caían de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo no se volvía a Dios. ¿Ha cambiado Dios su manera de ser? ¿No es el mismo Él ayer, hoy y por los siglos? Ahora que el mundo está siendo azotado por lluvias, inundaciones, sequías, tornados, huracán tras huracán tras huracán, y acaba uno y viene otro, y terremotos, inundaciones. ¿Ustedes creen que todas estas cosas son coincidencia? Dios está gritando desde el cielo a través de todos estos fenómenos naturales y diciéndonos: arrepiéntanse, vuélvanse a mí. El mundo está actualmente recogiendo mucho más de lo que hemos sembrado en los últimos 25 años. México era un país famoso. Yo recuerdo mis abuelos, mi abuela materna era de Puebla. Y Puebla tiene aquí en México la fama de que eran las familias de abolengo, las familias porfirianas, eran mochas, llámenles como quieran, pero eran familias que luchaban y buscaban que se perseverara el respeto en la familia. Yo todavía, cuando mi padre murió en 1970, hasta esa época todavía no podíamos en la casa comer. Si no estábamos todos juntos, no podíamos comer. A las 2 teníamos que estar todos juntos en la comida, todos juntos en el desayuno, y antes de acostarnos ir con respeto y despedir a nuestro padre. Y ay de mí si yo llegaba después de las 10:30 de la noche. Estamos hablando de hace 20, 25 años. ¿Cómo han cambiado los tiempos tan rápido? Ahora las muchachas ya no piden permiso. Ya, ¿a qué horas llegaste? Pues ya ni sé, ya no, le dejo la puerta abierta. Me hizo una hermana el otro día a mi hija y llega a las 5 o 6 de la mañana, no sé, ya no me quiero ni meter con ella. Se ha relajado la autoridad, se ha relajado la familia, se ha violado totalmente el respeto. Ya no hay un afecto natural de los hijos hacia los padres. Rápidamente así, pero rápidamente nos estamos corrompiendo, y el problema está que no nos estamos dando cuenta. Está sucediendo tan rápido que nos estamos acostumbrando a que sea normal ya en todos lados. Es que ya es normal que se acueste con su novio la muchacha, ya es normal que lleguen a las 11 de la noche, ya es normal que las muchachas vivan solas, ya es algo normal. Esto es un síntoma de algo muy grave, por lo cual Dios va a juzgar, yo creo, más rápido, antes del tiempo determinado, nuestro México y el mundo entero. Y mientras los juicios caen, aquí estamos nosotros para decirles por el otro lado: vénganse al arca. El diluvio viene, súbanse al arca. Súbanse al arca de la salvación, vengan a la cruz, vengan a Jesucristo. Nosotros debemos de cobrar conciencia como cristianos que somos los únicos que vamos a despertar a nuestra sociedad. Y si tú no impactas tu sociedad, y no impactas tu escuela, y no impactas a tus amigos, y no eres diferente, y no te consagras, y no entiendes que Dios nos ha llamado a la santidad, tu cristianismo no es cristianismo, es mera religiosidad. ¿No quisieran muchos de ustedes comprometerse en esta noche a cambiar a nuestro país? Inclinemos nuestra cabeza. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos, lo vamos a recoger mucho más abundantemente, para el bien o para el mal. Como mexicanos y como cristianos viviendo en este país, vemos con tristeza la condición de nuestro México. Y no es el gobierno el culpable. No son las instituciones. Somos nosotros los hombres. Y la iglesia principalmente, por no avivarse y no ser luz
en medio de tanta oscuridad. Muchos de ustedes cada día pierden más su testimonio delante de Dios. Cada día son más comprometidos con el mundo. Cada día ceden más sus deseos al mundo. Y cada día el mundo los absorbe más. Y sin que te hayas dado cuenta, ya piensas igual que el mundo, te vistes igual que tus amigas y tus amigos del mundo, y haces lo que el mundo hace. Oh almas adúlteras, ¿que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se haga amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿O que no sabéis que el Espíritu de Dios os anhela celosamente? Oh Dios, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque hemos pecado contra ti. Hemos hecho lo malo ante tus ojos, Padre Santo. Te hemos ofendido. Y te pedimos en esta noche que seamos un pequeño remanente de pecadores perdonados y arrepentidos profundamente, porque queremos ser usados por ti para transformar nuestra sociedad. Una sola persona consagrada tiene que ver lo que Dios puede hacer con tu vida. Una sola persona puede cambiar una nación entera. Una sola. Una sola persona puede cambiar una nación entera. Una sola. Porque si Dios está con nosotros, somos la mayoría. Ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. Y miren ustedes, la mayoría de la gente va por ese camino. Angosta es la puerta y estrecho es el camino que conduce a la salvación. Y pocos, en realidad muy pocos, entran por este camino. Padre, te pedimos que bendigas a nuestro México en esta noche. Oh Dios, cancelamos todas las maldiciones que hemos heredado de nuestro pasado, Padre. Señor, danos la oportunidad de sembrar una buena semilla. Ábrenos puertas más grandes en México, Padre. Ábrenos más las puertas de la televisión, del radio, en las universidades, en las escuelas, en los auditorios. Oh Dios, México tiene que escuchar tu voz. Y la solución no es la economía, ni la educación. La solución es la sangre de Jesucristo. Y en esta noche, ahí desde tu lugar, a ti que te llamas cristiano y cristiana, haz un pacto con Dios y dile estas palabras. Señor mío, en esta noche, confieso mi tibieza, mi mundanalidad, mi pecaminosidad. Ten misericordia de mí. Contra ti he pecado. He hecho lo malo ante tus ojos, porque tú amas la verdad en lo íntimo. Lávame más y más con hisopo. Purifícame con la sangre de Jesús, porque no quiero seguir siendo igual. Quiero ser una antorcha, una luz en los cortos días que tengo de vida e influir en mi sociedad, para que tal vez mis hijos y mis nietos recojan mi semilla, Padre. Mi semilla que quiero comenzar a sembrar y que ellos sean beneficiados a través de mi sacrificio y de mi entrega a tu nombre. Porque te lo pido y te doy las gracias, porque tú lo hiciste por mí antes que yo en una cruz. Bendito Jesús.
Esta es nuestra segunda conferencia y hoy vamos a abarcar la segunda ley que ya todos ustedes la han apuntado cuando las enunciamos hace 8 días, y esta segunda ley se llama recogemos lo mismo que sembramos. Recogemos la misma clase de lo que sembramos. Si siembro semillas de uvas, no voy a recoger chabacanos, voy a recoger la misma clase de semilla que yo sembré. Si siembro odio, exactamente es lo que voy a recoger. Si siembro avaricia, avaricia voy a recoger. Recogemos lo mismo que sembramos, la misma clase. Dios no puede ser burlado. No nos engañemos. Vamos a recoger la misma clase de la semilla que sembramos. Este principio está enunciado en Génesis capítulo 1, versículos del 11 al 12, del 20 al 22 y del 24 al 25. Y vamos a continuación a darles lectura. Dice Génesis 1 del 11 al 12, Dios dijo después, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género, y vio Dios que era bueno. Versículo 20 al 22. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Versículo 24 y 25. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Aquí encontramos nosotros, en el libro del Génesis, las leyes que hasta el siglo pasado, para ser exactos, hasta el año 1860, un científico llamado Mendelssohn descubrió lo que ahora es las leyes de la genética. En 1860 este hombre estaba haciendo experimentos con unos chícharos, y lo primero que él concluyó, y a la observación a la que él pudo realizar, le mostró que los chícharos producían chícharos, las uvas producían uvas, las manzanas producían manzanas, etcétera, etcétera. O sea que dentro de la semilla de una manzana se encuentra una información o un código misterioso, que si no tuviéramos la Biblia no supiéramos de esto, pero que esta información dentro de la semilla de la manzana hace que cuando se siembre la semilla de la manzana produzca el mismo cuerpo de la manzana que tiene dentro de ella esa semilla. Las uvas producen cuerpo de uvas, el esperma de un hipopótamo, hipopótamos, los espermas de los gatos, gatos, los espermas de los perros, perros, el del caballo, caballo, el de jirafa, jirafa, y el esperma humano produce exactamente seres humanos. No produce mutaciones o no produce changos, ni venimos del chango, ni de los animales, ni los anfibios son los que precedieron a los aves aladas. La Biblia dice que Dios lo hizo a los que vuelan, a los anfibios, a los acuáticos, a los terrestres, los hizo según
su especie y según su género. Bueno, antes de Mendelssohn, aproximadamente 5,000 años antes, la Biblia establecía las leyes de la genética descubiertas casi 5,000 años después, que efectivamente la genética comprueba que la Biblia tiene la razón, que las semillas producen exactamente según su especie, según su género, animales, semillas, aves aladas, peces, seres humanos o lo que sea. Nos reproducimos de acuerdo a la clase a la que pertenecemos. La Biblia no enseña que exista una raza subhumana. Somos humanos. No hay tal cosa como una raza subhumana. Somos humanos y aunque sean negros, amarillos o caucásicos, somos humanos con la misma sangre corriendo por las venas, sangre humana, espermas humanas, hemoglobina, glóbulos rojos, glóbulos blancos, exactamente la misma composición de la sangre, diferente a la de los animales, a la de chita, a la de los leones, a la de los perros y a la de los caballos. Las leyes de la genética, pues, para concluir, en este momento nos demuestran que la teoría de la evolución es anticientífica. Así que cualquiera que se atreva a sostener de que provenimos de una selección natural o que somos el resultado de un accidente o que venimos a través de una evolución de un esperma o de un protozoario hasta alcanzar y llegar a lo que somos, está absolutamente esta persona contradiciéndose científicamente, porque la misma ciencia nos atestigua a través de la genética y a través de la biología que los aminoácidos, que son los ladrillos que forman la estructura de los músculos, impiden e impedirán la evolución. La biología, la genética, la física nos demuestran estas ciencias que es imposible la teoría de la evolución para ser sostenida científicamente. Vamos a aplicar esta segunda ley de la cosecha espiritualmente en esta noche. Nosotros vamos a recoger la misma clase que sembramos. Así como una semilla de uva va a reproducir uvas, y si tú siembras ahí en tu lote, en tu tierra, en tu parcela, elotes o semillas de elotes, vas a recoger elotes. Lo que nosotros sembramos espiritualmente lo vamos a recoger de la misma clase. Hace 8 días vimos en la primera ley que vamos a recoger ahora de la misma clase, pero hace 8 días vimos que lo vamos a recoger más aumentado, o sea, en mucho mayor abundancia que lo que sembramos. Un sembrador siembra algunas semillas y se le llena el terreno de sus milpas y no sembró la misma cantidad, es la misma clase, pero es mucho más abundante de lo que sembramos. Si tú siembras el mal, vas a recoger el mismo mal que sembraste, pero amplificado, aumentado, tal vez 50 veces más de lo que tú sembraste. Si tú cometes pecado, si tú fornicas con tu novio y te embarazas, la cosecha que vas a recoger va a ser mucho más grande que los 45 minutos de placer que tuviste con tu novio cuando tuvieron las relaciones sexuales. Cuando tú cometes adulterio, el adulterio va a ser amplificado 50 a 100 veces más y las consecuencias van a ser mucho más amargas de lo que tú jamás te imaginaste que pudieras poder haber habido sembrar. Si tú robas, las consecuencias de tu robo van a traer complicaciones a tu vida mucho más grandes de las que tú te imaginaste que ibas a recoger antes de que tú hubieras robado. Todo es la misma clase, pero aumentado al 50 y al 100%, para bien o para mal. Tenemos el caso en la Biblia del rey David. El rey David cometió adulterio con otra mujer, 1 Samuel capítulo 12. Pero el rey David no se quedó ahí. No se detuvo, o sea, cometió adulterio, me arrepiento, ya no quiero tener nada contigo, ahí muere, Padre, perdóname. El rey David no hizo eso. El rey David continuó pecando más y más. Cometió adulterio, sabía que era pecado, siguió con la amante, siguió sosteniendo al amante, y después del adulterio siguió con el asesinato. Después con el robo, después dio falso testimonio, se autoengañó creyendo que jamás iba a recoger esa cosecha, pero no fue así. Dios no puede ser burlado. Su cosecha fue grandísima y la recogió dentro de su propia familia y dentro de su propio
ministerio. En esta segunda ley, vamos nosotros a observar que dentro de lo que sembramos vamos a recoger la misma clase. Otra vez, la misma clase de lo que nosotros sembramos. El Señor Jesucristo lo confirmó cuando le dijo a Nicodemo en Juan 3:6, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu es. O sea que lo único que la carne puede producir es carne. Dice Romanos 8:4 que nuestra carne no es agradable a Dios, no se refiere al cuerpo, es la naturaleza caída. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Las obras que yo hago en la carne van a producir carne. ¿Por qué? Porque es la ley de la segunda cosecha. Lo que nosotros sembramos, recogemos la misma clase. Lo mismo que con el Espíritu. La persona que no tiene a Cristo no puede sembrar jamás para el Espíritu. Dice en Gálatas capítulo 6, nuestro pasaje base de esta serie, versículos 7 y 8, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso, la misma clase. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Solo los cristianos pueden sembrar para el Espíritu. Las personas que no son cristianas tienen unas cosechas tan dolorosas, con tanto sufrimiento, y que si ahorita parece que tu compadre le va bien y que ha robado y ha tenido mujeres y esto y el otro, espérate, porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano va a acabar en la cárcel tu compadre, tarde o temprano tu compadre va a acabar con SIDA, tarde o temprano lo van a matar por celos, tarde o temprano va a acabar en un manicomio, tarde o temprano va a perder todo su trabajo y todo lo que tiene, tarde o temprano va a perder su familia, tarde o temprano los pecados nos alcanzan. Dios no puede ser burlado. Lo único que la carne es capaz de producir es carne, y de la misma manera el Espíritu produce según su clase, según su naturaleza, la vida y la naturaleza de Dios. Esta segunda ley, lo que nosotros sembramos, recogemos de la misma clase, es una ley absoluta, porque Dios no puede ser burlado. Esta advertencia de Pablo es a los creyentes cuando él dice en Gálatas 6 que vamos a recoger la misma clase, porque solo el cristiano, insisto, puede sembrar para el Espíritu. Puesto que todo se recoge según su clase, no podemos sembrar envidia y recoger unidad. Tú no puedes en tu casa sembrar pecados, ¿verdad? Y no puedes sembrar y recoger santificación. Tú no puedes sembrar hipocresía y recoger en tu vida santidad. El que siembra para la carne va a recoger lo que la carne produce. Aún uno de los amigos de Job, hace miles de años, en Job capítulo 4, versículo 8, Elifaz dijo, yo he visto que los que siembran iniquidad e injuria, lo mismo van a segar. Cuando David sembró para la carne, recogió lo que la carne produce. Recogió las consecuencias de sus malas acciones. Y pongan atención, y aquí entramos al primer principio en esta noche. Lo que sembramos, recogemos de la misma clase. Pon atención. Aunque tú confieses tu pecado y Dios te perdone y me perdone, la confesión y el perdón no detienen la cosecha. ¿Me escuchaste? El perdón implica que Dios ya no te va a castigar o no te va a juzgar en ese momento. Pero las consecuencias derivadas de lo que yo hice, las voy a recoger de todas maneras. El arrepentirme me garantiza que voy a recoger mi cosecha, y cuando recoja mi cosecha, Dios me va a dar paz y voy a tener fuerza para recoger los sufrimientos que yo ocasioné en mi vida pasada. Pero esa cosecha la tengo forzosamente que recoger. Una muchacha se embaraza, padre, perdóname por mi fornicación, Dios te perdona y recobras la comunión con Dios.
pero vas a sufrir 9 meses, vas a sufrir vergüenzas, vas a sufrir persecución, vas a sufrir malos entendidos, tal vez te casaste con la persona equivocada, tu hogar va a ser un infierno, tal vez 5 o 10 años, tu cosecha la vas a recoger. La vas a recoger. Que le entraste a las drogas cuando eras joven, perdóname, Padre, te perdone el Señor, pero las consecuencias derivadas y los problemas mentales y físicos que las drogas ocasionaron en tu cuerpo, las vas a recoger. Que robaste en tu trabajo y que te corrieron y te arrepentiste, vas a recoger por muchos años la vergüenza de haber sido calificado como un ladrón. El perdón y la confesión no detienen la cosecha. Lo que el hombre siembre, el hombre tiene que recoger. David se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Número 1, su hijo nació muerto. El hijo que tuvo, producto de su adulterio. Número 2, su hijo Absalón, el más querido, el más bello, el más guapo de sus hijos, Absalón, que decían que parecía un artista y que parecía que toda la gente se volteaba y lo miraba cuando pasaba por cualquier lado. Ese hijo Absalón se volvió en contra de su padre, planeó una rebelión en contra de su padre, le organizó un complot en contra de su padre y traicionó a su padre y le quiso a su padre quitar el reino y la autoridad. Absalón fue asesinado por uno de los generales del mismo rey David, y dice la Biblia que cuando David supo que su hijo, el que había organizado el complot, el que le había traicionado, aquel hijo a quien él amaba más que a sus demás hijos, cuando fue asesinado, David gritó y dijo: Absalón, hijo mío, Absalón, Absalón. Ese dolor tan profundo que rompió su corazón y la rasgó sus entrañas, David estaba recogiendo la cosecha de su adulterio. Su hija Tamar, que era media hermana de otro hijo de David, su hijo David viola a su medio hermana, y entonces comienza Absalón a tratar de matar, y una de sus mismas hijas es violada por uno de sus medios hermanos. Y así encontramos después que las esposas que David tuvo, las violaron a todas públicamente. A sus concubinas las violaron después. Y las consecuencias que David recogió de su cosecha fueron enormes, porque el pecado nos hace sufrir. No te engañes, lo que tú siembras lo tienes tarde o temprano que recoger. La Biblia dice que mientras nosotros más pronto detengamos nuestra siembra en la carne, más rápido detendremos la cosecha. Yo les dije ahora al comenzar la conferencia, cuando oigan la voz de Dios no se endurezcan. Si tú en esta noche vienes con algún pecado, con alguna relación equivocada delante de Dios, y hoy te dice Dios, detente, y tú no le haces caso, sino que te endureces y te vas por esa puerta y sigues haciendo lo que estás haciendo, ¿qué cosa estás tú implicando? No te burles. Mientras más siembres para la carne, mientras más sigas en tu pecado, más grande será tu cosecha. Si tú en esta noche te detienes, Señor, he pecado contra ti, ya no quiero seguir en mi vida de esta manera, me arrepiento de tener esta relación con mi novio o con mi novia, o me arrepiento de esta relación en mi matrimonio, o lo que estés haciendo. Si tú paras cuando oyes la voz de Dios, detienes tu cosecha. Y si hoy comienzas a sembrar la buena semilla, vas a recoger esa cosecha, pero ya no va a ser tan grande como pudiera ser si en esta noche tú te sigues endureciendo a obedecer la voz del Espíritu Santo. Dice un gran dicho que cometer errores es de seres humanos, ¿verdad? Pero repetir el error es estupidez. Entonces todos cometemos errores y todos caemos y todos somos débiles, pero insistir en vivir de esa manera, ¿verdad?, ya raya en la insanidad mental. Ahora bien, la segunda consecuencia de esta ley es que siempre nosotros recogemos la cosecha con nuestros hijos. Mucho de lo que nosotros sembramos y recogemos involucra a nuestros hijos, como lo vimos en la vida del rey David. Los niños son muy impresionables. Los niños copian las actitudes de sus papás
de una forma inconsciente lo mismo que imitan nuestras acciones. En otras palabras, los niños aprenden a vivir de lo que viven. No de lo que les digas, sino de lo que te ven hacer. Tú puedes a tu niño leerle la Biblia, le puedes decir, Jesucito mi dulce compañía, no me noche ni de día, Angelito mi guarda mi dulce compañía, mi hijito Dios existe, mira qué lindo, oramos a la hora de la comida, pero si tus acciones, la forma como tratas como tu esposa, la forma que tú y tu esposa te interrelacionan, los comentarios que oyen tus hijos oír de tu papá, de su papá o de su mamá, eso es lo que les marca y les impresiona su corazón. La teoría o la praxis no se pueden divorciar. Debemos de practicar lo que nosotros les enseñamos con nuestra vida. Si un niño vive con criticismo, aprenderá a condenar. Si un niño vive con hostilidad, aprenderá a pelear. Si un niño vive con ridículo en su casa, aprenderá a vivir con timidez. Si un niño vive con vergüenza en su hogar, aprenderá a vivir con culpa. Si un niño vive con tolerancia, aprenderá a ser paciente cuando crezca. Si un niño vive con ánimos y los papás le echan porras al muchacho y si puedes, él aprenderá cuando crezca a tener confianza en la vida. Si un niño vive con alabanza, aprenderá a apreciar a los demás. Si un niño vive con seguridad, aprenderá a vivir con fe. Si un niño es educado en la palabra, aun cuando fuere viejo, no se apartará del buen camino. Si tan solo los padres pudiésemos entender que nuestras más pequeñas acciones hablan más que todo lo que les podamos decir de sermones y de discursos a nuestros propios hijos. Yo quiero darles a continuación a algunos padres consejos para poder influir espiritualmente en nuestros hijos. Número 1. Si queremos influir espiritualmente en nuestros hijos y tener una buena cosecha con ellos, haz de tu hogar, número 1, el lugar más atractivo del mundo, donde exista el fruto del Espíritu, donde haya amor, gozo y paz, que puedan tus hijos percibirlo. Es de suma importancia que en el hogar exista amor del hombre por la mujer y de la mujer por el hombre. Una mujer no sujeta a su marido, una mujer rebelde contra el marido, una mujer que quiere siempre dominar el hogar, siempre los hijos verán que la madre se queja del padre y ven cómo el padre es vapuleado y cómo es perseguido y cómo es criticado, y los niños principalmente crecen con una imagen paterna demasiado débil. Las niñas es garantizado madre matriarca, ¿verdad? Matriarcado, hijas matriarcas también. Cuando crezcan a sus maridos los van a traer cortitos también, porque la mamá les dio el ejemplo. En segundo lugar, permitan que sus hijos lleven a sus amigos a su casa para que tus hijos prefieran estar en tu casa que en cualquier otra casa de sus amigos. 1000 veces mejor que mis hijos estén en mi casa y que yo vea y mi esposa vea lo que están haciendo a que se vayan a otra casa que no sabemos ni qué costumbres, ni qué filosofías, ni qué educación, ni qué vocabulario, ni qué ejemplo moral nuestros hijos pueden tener. Así que es preferible que, mira, Pepito, dile a Pepito que venga a la casa, y aquí miren la casa los tenemos, hay papás que no permiten esto y no están haciendo más que arrojar a sus hijos a vivir siempre en la calle. Entonces hagan que sus hijos conviertan en su casa en un lugar donde exista un buen sentido del humor y donde realicen actividades juntas. Invita a tus hijitos y vamos a jugar turista aquí todos, vamos a jugar a la matatena todos aquí juntos en la mesa, en fin, para que nuestros hijos aprendan a apreciar que podemos como padres ayudarlos a tener amistades y jugar con ellos. Número 3, hagan que sus hijos sean responsables en el hogar. Es importante enseñarles a los niños a recoger su ropa sucia, a levantar su cuarto, a barrer su cuarto o ayudar en la cocina con su mamá a lavar los platos, a que te laven el coche, a que limpien el jardín, etcétera, etcétera. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos responsabilidades
y que no crezcan creyendo que tienen derechos. Los niños no tienen derechos, tienen responsabilidades. Dice Proverbios 22:6, educa al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nunca hagamos por nuestros hijos lo que ellos son capaces de hacer. Mamá, abróchame las agujetas, te las abrochas tú, si ya te las sabe abrochar. Mamá, vísteme, te vistes tú, porque tú ya te sabes vestir. Mamá, que ya la niña tiene 12, 13 años de edad, hazme desayunar. Vas y tú haces desayunar a tus hermanitos. Que me forme mis libros, te los vas a forrar tú, porque tú ya puedes y tienes la capacidad de hacerlos. Si nosotros hacemos cosas por nuestros hijos que ellos son capaces de hacer, los convertimos en inútiles y buenos para nada cuando ellos crezcan después. Número 4. Nunca castiguemos a nuestros hijos enojados. Nunca. Porque se nos va a pasar la mano. Otra vez, nunca castiguemos a nuestros hijos o les demos enojados porque se nos va a pasar la mano. Esa vara se las vas a romper. O la mano te va a quedar más roja que una langosta, o vas a acabar dándoles una patada. Dice Proverbios 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay en esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces es importante ejercer la disciplina en la casa, pero desgraciadamente cuando estamos gobernados por el enojo o por el amor, son dos fuerzas emocionales que ciegan la razón. El ser humano no puede razonar bajo el amor. La persona demasiado enamorada no puede, es imposible que vea en su novia un defecto. No, mi novia es un serafín, es tan linda, tan buena. Oye, pero ¿no te das cuenta que nada más te volteas y le echas los perros a los demás? Ella para nada, si a mí me quiere. Mírate los cuernotes que te está poniendo por detrás. ¿Por qué? Porque el amor nos ciega, nos impide ver objetivamente la realidad. Y lo mismo pasa con el odio, que es la antítesis del amor. Cuando estamos gobernados por el odio, se nos pasa la mano, decimos cosas que nos arrepentimos y no podemos nunca tomar decisiones guiados por el odio. En quinto lugar, hablen en su casa continuamente del Señor y de su palabra de una forma natural. Hay padres que son tan religiosos con sus hijos que les enseñan religión y no cristianismo. Y ahora tienes que rezar. Y ahora de castigo el Salmo 119 de memoria. Y cuando llega lo de la comida, siempre las mismas oraciones. Guárdanos en el hueco de tu mano. Bendice a los que no tienen alimentos y dales a los que no los tienen. Bendice a los huérfanos en nombre de Jesús. Amén. Y los padres estamos orando de esta manera ya metódica, autómata, mecánica, que ya no tiene el espíritu ya desde la boca para afuera. Y los hijos copian esa religiosidad. Entonces, tenemos que hablar de Dios de una forma natural en la casa, en la comida, ¿verdad? Que sea algo que brote espontánea y naturalmente de nuestro corazón y que nuestros hijos lo puedan apreciar. Hoy en la mañana tuve una experiencia bonita, fíjate en el periférico y le pedí al Señor y naturalmente estamos continuamente hablando del Señor y lo que el Señor nos bendice en las cosas que nosotros hacemos. Debemos hablar del Señor en la comida principalmente, en el desayuno y en la cena. Siempre que estemos en las comidas, hablemos de Dios con nuestros hijos. Hablemos de Dios cuando viajamos con ellos. Cuando los llevas a la escuela, habla del Señor, háblales de algún pasaje de la palabra. Fíjate que ayer aprendí cómo educarlos a ustedes y aprendí esto de Proverbios, hijito, y continuamente estén hablando del Señor. En el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 6, Dios le dijo a Israel, estas palabras que yo te mando a ti estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios quiere que hablemos de Él en la comida, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, cuando desayunemos,
y cuando vayamos en el coche con ellos. Acuérdense que hay una grande diferencia entre hablar de religión y hablar del Señor naturalmente. Si tú vives en la palabra y está la palabra en tu corazón, brota espontáneamente la palabra de Dios para tus hijos. Número 6. Nunca critiquemos a nuestros hijos como personas, sino animemos sus habilidades y alabémosles para que venzan su debilidad y el desánimo con el ánimo de Dios. Alábalos continuamente a tus hijos y apréndete a reírte tú de tus propios errores. Nunca les pongamos apodos a nuestros hijos como chaparro, flaco espátula, flaco escuálido, orejas de papalote, pelos de elote, etcétera, etcétera. Nunca hagamos eso con nuestros hijos. Si es chaparro, no le digas chaparro, si es flaco, no le digas flaco, sino alabémosle, ¿verdad? Y tú puedes, y si tu hijo le ibas al fútbol y tú querías que jugara como el matador y que por acá tu hijo y no la hace, ¿verdad? Pues es que no tiene esas habilidades y, a ver, bueno, entonces, ¿qué te gusta, mi hijito? Pues a lo mejor le gusta el ping-pong. A lo mejor le gusta otro deporte, ¿no? Entonces, hay que, dice, educa a tu hijo en su camino, o sea, cada hijo tiene un camino diferente. A lo mejor tú fuiste beisbolista y quería que fuera como Baby Ruth y que lanzara como tú y te frustra. ¿Cómo usted parece vieja que nomás o eras charro, ¿verdad? Y a ti te gustaba la charrería y quieres que tu hijo sea como Zapata y tu hijo de repente le gusta la bicicleta nada más. Entonces tenemos que entender cuál es el camino de cada uno de ellos, ser sensibles y animarles en ese camino. No tiene que ser como nosotros a fuerza, no tiene que ser porque yo fui ingeniero que sea ingeniero, o que sea arquitecto o predicador que tenga que ser predicador. Tenemos que entender que cada hijo es diferente y además Dios es el que tiene la última palabra en sus vidas, no nosotros. Dios los creó con un propósito y yo tengo que ser sensible a la voz de Dios para saber cuál es el propósito de Él y ayudar que mi hijo se encamine o mi hija en el camino que Dios le ha asignado. Número 7. Que tus hijos o que nuestros hijos nos oigan diario decirles, te quiero, te amo. Los niños anhelan más que cualquier otra cosa que sus padres les digan continuamente, te amo, te quiero mucho, mi pelito de elote. No, así no. Número 9, tratar de enseñarles siempre a nuestros hijos que es mejor servir al Señor que ganar dinero. Los niños se vuelven materialistas cuando lo único que oyen a su papá y mira este Rolex, mira ese coche, mira esa casa, pues vamos a tener esto y vamos a tener otra cosa. Cuando los padres viven continuamente interesados en el dinero y nada más hablan de dinero y se decepcionan cuando no tienen dinero, los niños crecen materialistas y vamos a recoger en ellos todas las semillas que les sembramos por el amor al dinero. Dice primera de Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es amar el dinero. Tener dinero no es pecado. Tener un Mercedes-Benz no es pecado. Tener un BMW no es pecado. Vivir en el Pedregal no es pecado. El pecado es amar tu Mercedes-Benz, amar tu BMW, amar tu casa en el Pedregal, amar tu cuenta de cheques. Eso es pecado. Dios quiere que nosotros entendamos la diferencia entre tener y amar lo que tenemos. Los más grandes hombres ahorita en el mundo, millonarios, son cristianos en Estados Unidos. Y Dios les da 50, 100 millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque el problema no son los millones que tienen, sino que de esos 100 millones están dando 50 millones a la obra de Dios. Entonces, Dios nos da, no porque sea pecado ser rico, para que nosotros podamos bendecir a los demás. Pero si Dios me da y yo amontono y guardo más de lo que debería de dar a la obra de Dios, entonces caigo en el pecado de idolatría. Dice Colosenses 3, 4 y 5, que la idolatría es uno de los pecados
más graves que existen, porque la avaricia es el pecado de idolatría. No hagamos a nuestros hijos materialistas. Y último lugar,